Inmediatamente a la palabra en esta hora, y yo quiero empezar con Segunda de Crónicas, capítulo 7. De Segunda de Crónicas, y vamos a leer el verso 1 de ese capítulo 7. Y luego vamos a ponerle el tema. Usted lo tiene en su Biblia y vamos a ver si aparece ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Por favor, hermano, el verso 1. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Oiga, oiga, oiga. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. El siguiente verso. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Amén. ¿Cuántos le alaban? Amén. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Amén. Buenísimo. Yo le voy a poner como tema Templo del Espíritu. El tema es, dígalo otra vez. Templo del Espíritu. Alabado sea el Señor. Primeramente, el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. En esos 40 años, Dios dijo al pueblo de Israel en Éxodo 25:8, Éxodo 25, ahí le dio la orden de hacer el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar de carpa, de tiendas, porque el pueblo de Israel andaba en carpas, andaba en tiendas. Y el tabernáculo era un lugar de carpas, de tiendas. Y dice ahí, el verso 8, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Ese tabernáculo, según las instrucciones, tenía que estar en el centro. Yo habitaré en medio de ellos. En el medio, en el centro. Al sur habían 3 tribus. Al norte habían 3 tribus. Al este habían 3 tribus. Y al oeste habían 3 tribus. Y el tabernáculo estaba en el medio de las 12 tribus de Israel. Amén. El tabernáculo quiere decir habitación, morada. Amén. Harán un tabernáculo para mí y yo habitaré en medio de ellos. Dios iba a habitar en medio de aquella casa de campaña, de aquella carpa.
Ahí descendía lo que le llaman la chequina de Jehová. Descendía el fuego del cielo y descendía la nube de Jehová. Dios habitaba ahí y todos en su campamento alrededor podían ver la gloria y la manifestación del Señor en ese lugar. Eso caminó con ellos por 40 años. Luego llegaron a Israel. En Israel hubo una ciudad que se llamó Silo. Y en esa ciudad de Silo establecieron el tabernáculo. Ahí estaba el sumo sacerdote Elí. Ahí estuvo el joven Samuel. En ese tabernáculo en Silo. Pasaron muchas cosas. Y ese tabernáculo desapareció totalmente. Solamente quedó un mueble de ese tabernáculo. El único mueble que quedó fue el arca del pacto. Amén. Ese arca del pacto, el pueblo de Israel lo pedía y iba a las casas de los israelitas y le ponían una carpa en esa morada, en esa habitación de esa casa, y ahí estaba el arca del pacto, que era la presencia de Dios en el pueblo. El primer rey sabemos que fue Saúl. Saúl no era un hombre espiritual. No se interesó nunca por el arca del pacto. Jamás se interesó. Pero luego de Saúl viene David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces David sí se interesó por aquel mueble. Y él mismo fue a buscar aquel mueble y lo puso, alabado sea el Señor, en Jerusalén, cerca de su casa. Porque aquello era la presencia de Dios en el pueblo. Amén. Amén. Hay algo, aleluya, que podemos ver y vamos a mirarlo y a leerlo. Una conversación que tiene David con el profeta Natán. Dice 2 de Samuel capítulo 7. Vamos en el verso 1 de 2 de Samuel capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa. ¿Habitaba dónde? En su casa. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Dijo el rey al profeta Natán, ahí entra la conversación: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Mira la conversación. Ya yo estoy en una casa de cedro, ya yo estoy en un palacio como rey, pero el arca habita en una carpa entre cortinas. Dios nunca demandó un templo. No. Dios nunca quiso un templo. Nunca pidió ni exigió un templo. El templo fue deseo de David. Y en la conversación, él quería, así como yo habito en casa de cedro, yo quiero hacerle a Jehová una casa para que Dios no habite en tiendas ni en carpas.
el siguiente verso. Alabado sea el Señor. El 3. Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Verso 4. Alabado sea el Señor. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Jehová le habla a Natán. Y Jehová le dice: detente. Tú le has dicho que haz todo lo que está en tu corazón, pero detente. David no es el que va a construir el templo. Uno de sus entrañas es el que va a construir el templo. Amén. David derramó sangre. Y como derramó sangre y fue hombre de guerra, no iba a poder construir el templo. Pero uno de sus entrañas, un hijo de él, era el que iba a construir el templo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, alabado sea el Señor, David, hermano, preparó el lugar donde iba a ser puesto ese templo. Amén. David tuvo las medidas de ese edificio. Amén. Amén. David preparó, hermano, los planos de ese templo. Amén. 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 David preparó instrumentos nuevos que no se conocían, que se iba a tocar en ese templo. David preparó, hermano, todos los materiales de ese templo. Y todos los materiales estaban almacenados, preparados por David. Simplemente lo que iba a hacer Salomón, hermano, era, alabado sea el Señor, dar la orden y seguir las órdenes y construir el templo. Pero todo lo preparó David. La música, los cánticos que se iban a cantar en ese templo, David los preparó. Amén. A su nombre. Amén. Todo, absolutamente todo, porque ese era uno de sus sueños, ese templo. Llegó el día de la inauguración de ese templo y lo leímos al principio, hermano. Llega el día de la inauguración y ahí asciende como en el tabernáculo, descendió fuego del cielo y la nube de Jehová llenó ese edificio. Y dice que el pueblo afuera se arrodillaba en el pavimento y alababa y glorificaba a Dios, porque la gloria de Jehová había llegado sobre ese templo. A su nombre. Un día glorioso. Uno de los sueños de David. Un día glorioso, el día de la inauguración de ese templo, de que ya Jehová no iba a habitar, alabado sea el Señor, aleluya, en cortinas, sino Jehová iba a visitar en un majestuoso templo, como lo edificaron de oro, de plata y de marfil. Su nombre. Amén. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando usted compra un carro del 2023, y usted se mete dentro del carro del 2023, tiene un olor. Amén. Un olor a nuevo. Amén. Amén. Un olor de algo nuevo. Cuando usted compra una casa, construye una casa, y le dan ese día de la inauguración, que le dieron su casa, esa casa huele a nueva. Y mientras estaba el templo nuevo, todo estaba bien.
Pero pasan los años, y al pasar los años Israel abandonó a Jehová. Amén. Comenzaron a adorar a otros dioses. Amén. Se levantaron profetas, como el profeta Ezequiel, Amén. Amén. que tuvo la visión de ese templo profanado. Amén. Y como en su libro de Ezequiel habla de la profanación, de los ídolos que metieron dentro de aquel templo que comenzó con gloria. Aquel templo que comenzó con gloria. Fueron 40 años de la profecía de Jeremías, amonestando el profeta Jeremías a ese pueblo que se habían dado a la idolatría y habían abandonado a Jehová, Dios de los ejércitos. La profecía de Jeremías decía claramente que vendría cautiverio, que Israel iba a ser cautivo. Aleluya. Y Jeremías profetizó hasta los años del cautiverio. Amén. 70 años de cautiverio. Aleluya. Y Jeremías profetizó algo que para ellos, Israel, le era imposible creerlo, de que aquel templo que había sido construido con gloria, aleluya, iba a venir Nabucodonosor y iba a destruir ese templo. Amén. Amén. Efectivamente, alabado sea, Nabucodonosor vino, el rey de Babilonia, destruyó ese templo, hermano. Se llevó cautivo al pueblo de Israel y exactamente estuvieron 70 años. Amén. Aleluya. Amén. El profeta Isaías profetizó, aleluya, de Ciro, aleluya, el rey de Persia, aleluya, que cuando cayó el reino de Babilonia, aleluya, por Ciro, el rey de Persia, alabado sea el Señor, Dios iba a usar a ese hombre para acabar los 70 años de cautiverio de Israel y para hacer que Israel volviera a Jerusalén a construir el segundo templo. Amén. Efectivamente, no pasó un día. No pasó un día, no pasaron semanas. Exactamente 70 años, Dios levantó a este rey, alabado sea el Señor, y este rey sacó el cautiverio de 70 años y al quitar el cautiverio mandó al pueblo de Israel a construir templo para Jehová. Amén. Se construyó ese segundo templo. Aleluya. Ese segundo templo fue el templo donde llegó nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ese templo llegó Cristo. Y llega en un momento que mire cómo lo presenta Mateo, capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, verso 12. Vamos a leer alguna partecita de ahí. Verso 12. Entró Jesús, ¿a dónde? Al templo de Dios. ¿Entró Jesús a dónde? ¿Cuál es ese templo de Dios? Ese es el segundo templo. El segundo. Hecho fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Eran complot que había entre sacerdotes y campistas, que eran los que cambiaban las monedas, Amén. Amén. y los negociantes de palomas y de ovejas. Era un negocio que había en el templo. Y ese negocio estaban sacerdotes,
sumo sacerdote, Caifás, todos estaban en acuerdo. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes tenían que aprobar que ese animal que traían para sacrificarlo a Jehová reunía todas las condiciones, no tenía defecto. Pero ellos, los sumos sacerdotes, recibían ganancia de esos campistas para que siempre encontraran defecto en los animales que traían de casa, para obligar al pueblo a comprarle a los campistas. Entonces era un acuerdo, hermano, y era un negocio, un tremendo negocio que tenían. Y llega Jesús a ese segundo templo y se encuentra con eso. El verso 12 leímos, ¿verdad? Sí. Ajá. Vuelve y ponga el verso 12. Alabado sea el Señor, si me hace el favor. Echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo y volcó las mesas de los campistas, las sillas de los que vendían palomas. Y vuelve el 13, aleluya. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aleluya. Sigamos. Y viendo él, y vinieron a él en el templo. ¿Qué vino? Ciegos y cojos y los santos. Cuando hubo la limpieza, empezaron los milagros. Nadie venía por sanidad divina al templo. Enfermos no iban ahí. Tenían que traer y tenían que pagarle a los campistas para entrar. Juan habla del estanque de Betesda. El estanque de Betesda estaba a un paso del templo. Los enfermos, los ciegos y los cojos no iban al templo. Según la leyenda, los enfermos se sanaban en el estanque. O sea que ya no había milagros en el templo porque el templo estaba sucio. Amén. A su nombre. Amén. ¿Y a dónde iban? Aleluya. Dice Juan, mire cómo lo presenta Juan, en el capítulo 5, verso 2. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y hay en Jerusalén, ¿a dónde? En Jerusalén. Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Sigamos con el otro verso. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Una qué? Multitud. Vuelvo y repito, ¿una qué? Multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Alabado sea el Señor. Los enfermos iban al estanque. Tuvo que llegar Jesús, alabado sea el Señor, y tuvo que limpiar el templo, aleluya,
para que vinieran ciegos y cojos y comenzara nuevamente la campaña en el templo. Amén. A su Cristo nombre. viene. Ahora, hablando de ese segundo templo, Jesús dio una profecía de ese segundo templo. Vamos a la profecía. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 1 y 2. Sorprendidos estaban los discípulos viendo los edificios del templo. Y tienen una conversación los discípulos con Jesús, porque le estaban enseñando a Jesús todos los edificios de ese segundo templo. Porque no es solamente el templo que se construyó para la época de Nehemías, de Esdras. Fue un templo humilde, sencillo. Amén. Pero el rey Herodes, Amén. para buscar beneficio de los israelitas, les construyó ese mismo templo, pero le puso cosas que no había puesto ni en la época de Esdras ni en la época de Nehemías. Hizo tamaño templo. Por eso es que los discípulos están sorprendidos por la majestad del templo. No era el templo de Salomón, pero también fue un templo imponente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿Jesús se qué? Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Ahí está la profecía del mismo Jesús, Amén. Amén. de que ese segundo templo iba a ser destruido. ¿Cuándo fue eso? Amén. Si vamos a la historia, Amén. en el año 70 después de Cristo, vino el general Tito, Amén. romano, y destruyó ese segundo templo. Amén. Se cumplió eso. No quedará piedra sobre piedra Amén. que no sea destruida. Cuando Tito vino, general romano, Amén. y destruyó ese segundo templo. Ahora, Jesús da una semejanza. Él fue antes que Pablo. Pablo después habló de lo que Jesús dijo. Pero antes que Pablo, Jesús hace una semejanza de este cuerpo Amén. como un templo. Amén. 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 Y aparece Jesús hablando. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 19, por ahí está la conversación. Respondiendo Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Siga el 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Amén. Mas él hablaba del templo Amén. de su cuerpo, Amén. porque su cuerpo lo destruyeron y en 3 días resucitó. Amén. Amén. Pablo, basándose
revelación de que este cuerpo es templo. ¿Cuál es el tema que yo escogí hoy? Amén. Templo del Espíritu. Vuelva y diga, ¿cuál es el tema que escogí yo? Amén. Ahora vamos a entrar ahí. A ese tema. Ahora vamos a entrar a ese tema. Ahora vamos a entrar al templo del Espíritu. Pablo, con esta comparación de Cristo, de que el cuerpo es templo, nos habla ahora en Primera de Corintios, el capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice Primera de Corintios. ¿No sabéis que vosotros que sois templos de Dios? ¿No sabéis, pregunta, que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿El Espíritu de Dios mora en nosotros? Nosotros somos templo, el templo del Espíritu. Tu cuerpo es el templo y el Espíritu de Dios mora en vosotros. 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios la destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Para que habite el Espíritu Santo dentro de este cuerpo, que este cuerpo es templo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Este cuerpo tiene que ser santo. Y la palabra santa es separado, apartado. Este templo tiene que apartarse, separarse. Porque si no vivimos una vida separada y apartada para Dios, alabado sea el Señor, no mora el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Para que more el Espíritu de Dios, este cuerpo tiene que ser apartado y separado. A su nombre. Amén. Lo sigue confirmando el apóstol Pablo. Aleluya. Ahí mismo en 1 Corintios 6, 19. Sigue hablando de esto. Alabado sea el Señor. Capítulo 6, verso 19. Aleluya. De 1 Corintios. No ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu. Para que lleguemos a ese estado de el cuerpo santo, quiero que vayamos un poquito otra vez al reclamo del Señor en el templo, el segundo templo. Mateo 21, el verso 13. Cuando encontró el templo que vendían palomas, dice, y les dijo, escrito está. Este es el primer paso. Escrito está. El primer paso, ¿cómo? Escrito está. Escrito está. Citó la Escritura. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. El que no lleva fruto, lo corta, lo quita. El que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. El verso 3 de ese capítulo 15 de Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. Amén. ¿Qué es lo primero que te limpia? Amén. La palabra. Por eso es que dice ahí, escrito está. Lo primero que cita Cristo es la palabra. Porque para limpiar el templo, la palabra es lo que te limpia. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. También dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. También dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. La palabra nos limpia. Escrito está. La palabra nos santifica. ¿Y qué está escrito? Está citando el profeta Isaías, nuestro Señor Jesucristo. Mi casa, casa de oración, será llamada. Amén. Entonces, la palabra me limpia. La oración me limpia. Amén. Dice Cristo, este género no sale si no es con oración y ayuno. El ayuno y la oración te limpia. Escrito está, ya vosotros estáis limpios con la palabra. La casa, casa de oración. Tiene que haber oración y ayuno, porque cuando tú ayunas, por eso es que están los hermanos aquí en un ataque de campaña de ayuno. ¿Cuántos días llevaron? 28. Y el pastor dice que otra semana más. Aleluya. ¿Qué es lo que hace cuando ayunas? El conducto, nuestro conducto humano es el cuerpo. Este estuche, el hueso y de sangre. Cuando yo ayuno 3 días, el primer día el orín sale amarillo, el segundo día también. Ya el tercer día el orín sale blanco. Porque yo me estoy limpiando. Amén. Amén. El ayuno limpia los conductos humanos. El ayuno limpia los conductos humanos. Amén. Por eso, hermano, alabado sea el Señor, la casa, casa de oración será llamada. Aleluya. La oración y el ayuno te limpia. La palabra te limpia. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Para que seas templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y esto viene. Pero Jesús, del profeta Isaías, pasa al profeta Jeremías. en su comparación. Isaías fue el que dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Ahora Jeremías es el que dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Amén. ¿Dónde estaba Elías? Sal de la cueva, Elías. Amén. ¿Qué nombre yo le puedo dar a la cueva de Elías? Yo le daría el primer nombre, miedo. Andaba huyendo de una mujer después de haber vencido a los profetas de Baal. Después de haber pedido fuego del cielo. Ahora está en la cueva del miedo, huyendo de una mujer que lo busca para matarlo. Amén. Cueva de depresión. Amén. Estaba deprimido. Amén. Amén. ¿Qué hace el que tiene ansiedad y depresión? Duerme, se encierra. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Se echó a dormir. Amén. Se echó a dormir, estaba totalmente deprimido. Pero aunque estés en esa cueva de depresión, aleluya,
Su casa, casa de oración y de ayuno, será llamada, dice la Escritura. Eso te limpia y eso quita las cuevas de miedo y las cuevas de depresión. Amén. Amén. Cueva de carnalidad. Lot, dice ahí la Escritura de que Lot, sus hijas, lo metieron en una cueva. Primero una se acostó con el papá. Amén. Amén. Y la segunda en segundo lugar. Amén. Entraron a la cueva de carnalidad. Hay muchas cuevas, hermano. Muchas cuevas. David, la cueva de Adulán, donde llegaron los 400 hombres, Amén. Amén. que dice que eran ¿cómo? Amén. ¿Cómo? Amén. Afligidos, endeudados y amargados de espíritu. ¿Qué cueva es esa? Cueva de baja estima. Amén. Tenían baja estima, afligidos, angustiados y amargados de espíritu, con baja estima. Pero de ahí, de esos 400 hombres, Dios levantó los valientes de la vida. Entonces hay que limpiar. Hay que limpiar y hay que quitar lo que tiene que ser quitado con la palabra, con la oración y con el ayuno. Aleluya. No hay que eliminar las cuevas de ladrones y convertirnos en casa de Dios. Y entonces van a venir ciegos y cojos y van a ver milagros extraordinarios en sus vidas. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Templo del Espíritu. Ya yo estoy acabando, ya estoy. Cada uno de nosotros somos ese templo. Pero no podía acabar, hermano Pastor Navedo, sin decir algo, entre comillas. En Jerusalén está el Museo del Templo. Amén. Ahí está. Amén. ¿Te enseña? Porque ya tiene todo preparado Amén. para el tercer templo. Amén. Todos los materiales para ese tercer templo. Vaya a Jerusalén, visita el Museo del Templo. Amén. Y ahí le dicen todo. Lo único que hace falta es que ese terreno sea limpio de esas mezquitas que hay. Amén. 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 Porque una vez se limpia el terreno, empieza al otro día la construcción. ¿Y cuál es ese templo? Que tiene profecía. Amén. Ese tercer templo. Cristo viene pronto. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto. Dice mi hermano pastor. Cristo viene pronto. ¿Cuántos quieren decirlo como mi hermano pastor? Amén. Cristo viene pronto. Otra vez. Cristo viene pronto. Prepara este templo. Amén. Prepara este templo. El templo del Espíritu. Prepara este templo. Y limpia
que tengas que limpiar, porque su venida está bien cerca. Amén. Fuerte la ofrenda de aplauso para Amén. Dios. ¿Cuál es el nombre de este mensaje? Dígalo más fuerte. Eso soy yo y eso eres tú. Aleluya. Abra su espíritu Amén. y abra su corazón. Amén. Aquí está Dios. Si usted necesita un milagro, aquí está Dios. Amén. Que se limpie lo que se tenga que limpiar. Para que vengan ciegos y cojos y sean sanos. Amén. Los ciegos y cojos que estén con nosotros, aquí está el Señor para tocarlos. Amén. Y que empiece su campaña evangelística. Y Amén. empiece el mover del Espíritu Santo para que su nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Póngase de pie.